Pues estamos muy contentos de estar una vez más con todos vosotros aquí en vuestro programa, en el Se Buscan Locos por la Cordura. En esta ocasión vamos a hablar de los accidentes de tráfico a nivel, en el ámbito jurídico, y para eso hemos recabado la compañía de un excepcional abogado como es Ignacio Palomar Ruiz, para más señas, de la empresa de la firma Servilegal. Todo ello en un momento aquí, en vuestro programa, que comenzamos ya tras este corte publicitario. Se Buscan Locos por la Cordura. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapiles Dental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral. También soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. ¿Sabes quién eres realmente? En un mundo lleno de metodologías que prometen el éxito, hay una cuestión fundamental que muchos están pasando por alto. Y esta es, ¿quién eres tú realmente? Nos dicen que con solo proponernos metas y formarnos para alcanzarlos, podremos conseguirlo. Y quiero decirte hoy que eso es mentira. Porque, ¿qué ocurre si no sabes ni quién eres ni hacia dónde vas? En nuestro servicio de coaching y consultoría somos expertos en ayudar a las personas a alcanzar sus metas de verdad. Porque es cierto que puedes conseguirlo, sin embargo, no será al 100%. Por tanto, lo que siempre vamos a ofrecerte y a conseguir es que tú sepas tanto tus fortalezas como tus debilidades, porque si tú no las trabajas, otros las conocerán y podrán aprovecharse de ello. Y también será el momento de saber cuáles son tus verdaderos talentos, tus verdaderas virtudes, para empezar a construir desde ahí. Nuestra invitación para que nos llames de forma gratuita y reserves tu llamada. De lo contrario, se quedarán en sueños muy bonitos, pero lejanos. Por tanto, contrata un programa de identidad personalizado solamente para ti. Así que recuerda que el primer gran obstáculo para tu éxito personal y laboral está en no identificarte, porque cuando sí te identificas, te reconoces a ti mismo, y cuando te reconoces, te validas. Locos, Locos. o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon and the Bien, pues lo dicho, comenzamos con Ignacio Palomar, que es el abogado de esta excepcional firma como es Servilegal, que le tenemos aquí y que nos acompaña ya. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, José, por venir aquí. Un placer, la verdad, y poder dar voz al derecho,
que es el eterno olvidado. Yo sé que es un poco aburrido normalmente y sé que el espacio en televisión para esto es complicado, pero al final transmitirlo tiene que ser de una forma sencilla y que todos nos entiendan. Y el abogado típico que todos pensamos está en un piso rodeado de madera, habla una jerga que nadie entiende y no puede ser. Así que aquí estoy yo hoy para poner ese punto y que nos ese punto entiendan. de cordura. Y ese punto de que todos nos entiendan, de poder transmitir, porque al final una profesión como es la jurídica, que vivimos transmitiendo, y normalmente el mensaje que se transmite es tan complejo que no llega al receptor. Y nuestra idea es darle la vuelta a eso. Bueno, llevamos haciéndolo desde hace 13 años, y dar un mensaje realmente todo el mundo entienda y dar las herramientas para que todo el mundo, pues respecto a lo que tú dices de accidentes de tráfico, pues saquen dinerito. Así Claro, que saquen dinerito y que el mensaje, que está muy bien lo que está diciendo, les llegue de una forma clara, sin tanta parafernalia, sin tanto tecnicismo, porque esto es como cuando vas al médico y te dicen no sé qué, no sé cuántos y no te enteras de nada a veces. Totalmente. Entonces lo bonito y lo necesario, bonito y necesario, es que ese mensaje llegue de una manera clara para que la gente que nos ve, pues, lógicamente, lo entienda. Una de las claves a mis abogados, cuando hacemos reuniones y ponemos los juicios y practicamos distintas estrategias y demás, alguna vez que alguno habla con un tecnicismo, digo, error, no puede ser. No, eso lo entiende tu abuela tiene 90 años, ¿te ha entendido? No, pues no, desechado. O sea, tenemos que hablar de una forma que cualquiera pueda entenderlo. Y sí, hablando de accidentes de tráfico, realmente, una de mis actividades es en la Universidad Complutense transmitir estos conocimientos y en la Escuela de Práctica Jurídica también, ¿no? Entonces, estos estudiantes también llegan verdes y les tienes que dar esas herramientas para que puedan ayudar a sus futuros clientes. Entonces, en cuestión de derecho de daños, que es lo que trata accidentes de tráfico, es fundamental saber cómo funciona eso, porque además luego te va a servir en cualquier reclamación de cualquier daño físico. El otro día ganamos una sentencia, por ejemplo, al Puerta de Hierro, al hospital, y la cantidad que reclamas al hospital también va en función de lo que vamos a enseñar a los espectadores hoy. O sea, es un mensaje de mucho valor. Muy bien, pues lo vamos a intentar hacer de eso, de la forma más sencilla posible. Fíjate tú, hablando de transmitir de la forma más sencilla posible, ¿para ti quién ha sido el mejor orador que ha pisado la tierra? Es una buena pregunta. Porque la están ensayando toda la noche. Digo, cuando vea mañana a Ignacio, ¿cómo quieres que te llame? ¿Ignacio o te gusta más? Ya hay confianza aquí, así que Nacho. Nacho. Desde luego. Vale, Nacho. Pues toda la noche pensando, digo, ensayando. Pues te voy a decir una figura que a lo mejor no te la esperas, pero para mí la capacidad de transmitir de esa persona es impresionante. Albert Rivera. Albert Rivera. Albert Rivera era un desconocido que entró en política y esa capacidad de transmitir que tenía, sabía generar interés, ordenar ideas, y era brutal. O sea, era un monstruo de la comunicación para mí. ¿Tú has escuchado hablar del famoso Sermón del Monte? Pues no, sí, lo has escuchado. El Sermón del Monte dicen que ha sido el discurso, por decirlo de alguna forma, más importante de toda la humanidad, que lo dio Jesucristo. Y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, él, a la hora de transmitir el mensaje, no empezaba con tecnicismos. O sea, simplemente decía, fijaros en los pájaros, fijaros en las flores, o sea, de una forma sencilla. Esa es la idea, que es lo que vamos a hacer ahora con todo esto. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, ¿cuál fue el momento en el que tú decides que te quieres dedicar a defender a víctimas de accidentes de tráfico? ¿Cuál es ese momento? Bueno, yo realmente siempre dudé entre psicología y derecho, y estaba ahí, no sabía dónde ir, y me pudo la vena capitalista. Es afín, ¿no? ¿O no? Sí, es muy afín. Claro. De hecho, yo en el derecho puro a lo mejor sería infeliz, pero en el derecho aplicando la psicología, que es el derecho es como el arte de la guerra, o sea, ten cerca a tus amigos, pero a tus enemigos más. O sea, tú al final te lees ese libro y es que es el derecho en sí mismo, es aplicar psicología día a día. Entonces, en ese momento dudé, psicología, derecho, me quedé con derecho. Yo, cuando empecé a ejercer, no conocía a ningún abogado, o sea, vine sin padrino.
y empecé a aprender ¿De mucho. dónde, perdona que te corte, ¿de dónde viniste? No, bueno, de Comunidad de Madrid, zona sur, en O sea, particular. que viniste y no conocías a nadie. Y no tenía padrino, pues es una profesión que pasa muy de padres a hijos, habitualmente. Ya, te entiendo. Y en mi caso vine huérfano de Derecho y bueno, me metí en el colegio de abogados, acabé en la junta joven de allí, organizando la formación. De hecho, a mi mujer la conocí allí en esa época y me empezó a apasionar el derecho, pero el derecho desde el punto de vista de dar soluciones a las personas, no de coger un libro de historia y estudiar los romanos, que es lo que uno piensa. Claro, es que eso es lo que te hace feliz. Claro. El ayudar a la gente es lo que hace feliz. De hecho, nuestro lema, cualquiera entre en nuestra página web, según entras, te pone, solucionamos problemas. Y es que es eso es lo que hacemos. Viene el ciudadano medio, viene con un problema y nosotros le vamos a dar las herramientas para solucionarlo. Vamos a enseñarle los caminos que tiene y vamos a decirle a nuestro criterio cuál es el mejor. Bien es cierto que no siempre lo eligen, porque hay un factor emocional, ya saliendo un poco del tiesto, pero por ejemplo, en un divorcio, tú al cliente le asesoras y le dices, mira, tienes que ir por aquí porque es lo mejor. Pero a lo mejor en ese divorcio la persona lo que quiere es hacer daño al otro y ese es su mayor interés. Entonces tu asesoramiento no vale, porque no está alineado con el fin de la persona, ese fin emocional. Entonces nosotros al final trabajamos con la razón y con la razón vamos a dar siempre el mejor resultado para el cliente, pero a veces el cliente le da igual hacerse daño con tal de hacérselo al de al lado. Entonces, claro, ahí nuestro asesoramiento a veces y ahí sí tienes que tirar de la psicología, claro. Sí. Bueno, de hecho, yo publiqué un libro hace ya un par de años, porque al final el derecho y la psicología es que son uno. Van de la mano. Claro, entonces tratas con el cliente el problema y el cliente te pide una opinión humana y personal. Entonces, yo la doy, pero al final el tiempo es finito. Entonces decidí crear una herramienta para ayudar a los clientes pues, a esa autoayuda personal, a subir de nivel. Hoy en día está en Amazon y ¿Cómo se llama el libro? Se llama No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Eso es. Y en Amazon lo pueden encontrar. Y bueno, es un libro, ya va por la 4ª edición y yo se lo recomiendo a todos los clientes, de hecho a los clientes se lo suelo incluso regalar y les viene muy bien, porque al final yo soy consciente que cuando una persona llega a mi mesa suele llegar con el mayor problema de su vida, con el problema que más le angustia en su vida. La negligencia de la muerte de su padre, su divorcio, el despido del trabajo de su vida. Entonces, claro... Es que estamos hablando de temas muy gordos, claro, muy fuertes. Un divorcio, al final en mi día a día y en un día normal, pues veo 7 casos similares con pues, un fallecimiento de tu hijo en un accidente de tráfico, cosas así. Entonces, claro, al final también como abogado te deshumanizas. Eso te iba a preguntar. Te acostumbras demasiado a ver ese tipo de cosas. Es como un médico cuando opera y fallece alguien. Pues claro, ya cuando te pasa una vez es trágico, pero a la 100 ya es como que... Sé muy bien de lo que estás hablando porque estimo que soy mayor que tú, está claro. Y yo recuerdo... Un poco más. No sé. Y yo recuerdo un periódico que había aquí en España, se llamaba El Caso. Y yo me acuerdo que yo era pequeño y pasaba por el kiosco y veía en El Caso, estoy hablando de hace muchísimo, bueno, hace años, y yo veía, pues, ha ocurrido, una persona ha muerto y tal y cual, ¿no? Y yo decía, madre mía, una persona que le han matado y tal, y aquello era para mí. Y ahora, con lo que tú dices, estamos constantemente, pues eso, plagados, por decirlo de alguna forma, de que si muertes, de que si esto, y ya llega un momento que lo tomas como algo yo qué sé, algo usual, ¿no? Sí. Nada más que hay que luchar contra eso. Hay que luchar, porque te deshumanizas. Claro, eso, yo lucho por ser, producción no hay nadie como libro. Tú. Pues sí, efectivamente, 4ª edición, muy bien. Y realmente al final al cliente le tienes que dar empatía, porque el cliente tiene que saber que tú le entiendes. Y lo nota. Y eso es. Lo nota. Y también hay otro elemento, que es la sinceridad. Y por ejemplo, ayer estaba con una mujer, con Dolores, que venía con su madre
que se había caído en la calle porque había un adoquín mal y bueno, era una fractura, era de húmero. Y lo estuve viendo con ellas. Entonces, sí, vale, has tenido unas lesiones muy grandes, pero al final hay un factor que los televidentes tienen que saber que es fundamental, que es la culpa. Para que alguien te indemnice, sea una negligencia, sea un accidente de tráfico, sea lo que sea, necesitamos la culpa. Es en nuestro Dios cuando reclamas a alguien. Tiene que haber culpa. Si no hay culpa, no se indemniza. Entonces, venía esta mujer y se cayó con el adoquín, unas lesiones gravísimas, 1 año de tratamiento, operaciones, pero bajo mi criterio no había culpa. ¿Por qué? Porque el adoquín estaba levantado, era un mínimo. Y un juez nunca te va a dar la razón si el causante es la torpeza, no la culpa. Que hay una gran diferencia, efectivamente. Claro. Entonces, por ejemplo, con Natalia, con otra cliente, iba andando por Almería, y una zona muy poco iluminada, había un agujero en el suelo, pero no se veía. Y al andar, era un agujero de un árbol, y además rodeado de hierro, pero a ras del suelo. Metió la pierna, se le clavó un hierro y, bueno, unas lesiones también graves, y ahí pues la conseguimos, no sé si fueron 35.000 euros, cosas así. ¿Por qué? Porque sí había culpa. Ahí el ayuntamiento había quitado un árbol y dejado un agujero con hierros en una zona poco iluminada. Había culpa. Sí, había culpa. Oye, una cosa, esto que estás contando me parece muy interesante, por supuesto, como todo, pero esto me está pareciendo muy interesante desde el punto de vista de que, vamos a imaginarnos, ¿no? Yo tengo un problema y he tenido un accidente, y entonces voy a vuestro despacho, a Servilegal, que por cierto vamos a dar la página web para que luego nuestros compañeros pongan en el rótulo. ¿Cuál es la página web de Servilegal? www.gruposervilegal.com. Muy fácil. Lo repetimos para que, como digo, luego nuestros compañeros pongan en el rótulo. www.gruposervilegal.com. Eso es. Vale. Entonces yo tengo un accidente, ojalá que no, pero bueno. Y ahora llego a vosotros. ¿Cómo es el proceso? Porque ya me estás diciendo que me vas a hablar claro, que eso me encanta. Sí. Y me vas a decir, si esto puede salir adelante, no me lo vas a asegurar, porque está claro que no lo puedes asegurar. Y el abogado que te lo asegure, huye de él. No, totalmente, de él. Está claro. Que hay algunos compañeros que tienen malas artes y de eso hay que huir. Está claro. Sí, está claro que nadie tiene una bolita para decir esto va a salir. Pero bueno, me puedes decir, lo que sí me vas a decir es si desde tu punto de vista como profesional ha habido culpa y es defendible o no lo es. Eso es. Y este programa es muy importante, porque tú cuando llegas al despacho puedes haber cometido errores. Y aquí estamos haciendo una cosa que se llama derecho preventivo, que es informar a la gente de cosas fundamentales que van a necesitar para que esa reclamación sea viable y conseguir dinero. Cosas fundamentales. Yo sé que cuando te caes y te rompes una pierna, yo sé que nadie tiene en la cabeza sacar un móvil y hacer fotos, pero hay que hacerlo. Y esa persona... Vamos a repetirlo, por favor. Esto es importante, muy importante también. Cuando pase algo, fotito con el móvil o vídeo, ¿no? Sí. Y voy a poner un ejemplo de eso. Típico cliente que viene al despacho. Oye, Jacinto me debe 3.000 euros. ¿Vale? Te creo. Jacinto te debe 3.000 euros. Segunda parte. ¿Qué prueba tienes? Ah, no, es que se lo dejé y nos dimos la mano y no lo tengo en ningún sitio. Ah, bueno, entonces... ¿Qué va a pasar? ¿Es verdad? Seguro que es verdad. ¿Lo puedes probar? Pues no lo puedes probar. ¿Y si Jacinto me debe 3.000 euros, pero yo a Jacinto le hice un préstamo y en ese préstamo hay una usura bestial? Bueno, eso ya... metemos elementos que habría que tratar y seguro que lo resolveríamos también. Pero aquí de lo que hablamos es que cuando hables con Jacinto, grábalo. Tiene que haber una prueba. Genérate una prueba, ayúdate. Porque ya tenemos dos conceptos en lo que llevamos. Llevamos la culpa, pero ¿de qué sirve tener o no la culpa si no lo puedes probar? No solo es, aparte del vídeo, de las fotos, el audio también vale, los WhatsApp también valen. Todo. De hecho hay un mito de que en los tribunales no valen WhatsApp o grabaciones y tal, y eso es un mito. O sea, esto también es fundamental que todo el mundo lo entienda. Siempre que tú hables con alguien o intervengas, puedes grabarlo y puedes usarlo, ¿vale? O sea, es legal en un juzgado.
¿Qué es lo ilegal? Lo que hizo el juez Garzón, que es poner un micro aquí, cogerlo después y usar eso. Eso no lo puedes hacer. se puede hacer. No puedes interceptar Ya. conversaciones de terceros. Pero tú, siempre que intervengas y seas parte, lo puedes grabar y lo puedes usar. Y es legal. Así que grabación hoy en día se admite día a día en los tribunales y es una prueba fundamental. Bueno, pues repetimos. Fundamental. Cualquier tipo de prueba, llámese WhatsApp, llámese foto, vídeo, audio, un correo electrónico, todo eso es válido. Todo es válido. Bien, continuamos. He llegado a tu despacho, tengo unas pruebas, tengo tal, ¿qué más? Vale. Tenemos acreditar la culpa, pues nos hemos caído en el suelo o nos ha dado, el otro día ganamos un caso a Bicimat, igual fueron casi 20.000 euros. Pues ¿Al ayuntamiento? Sí, pues encima el conductor es insolvente y claro, yo demandé al conductor y a la empresa, porque la empresa es responsable subsidiaria, que se llama. Entonces, el conductor no tiene un chelín, nos tiene que pagar la empresa, que es la empresa pública, Bicimat, eso es. Entonces, al final lo que hay que entender es que el derecho de daño se aplica en cualquier ámbito. Llámese accidente de tráfico, llámese eso, negligencia médica, llámese caída en vía pública, o sea, es igual en todos los sitios. Necesitamos el factor de culpa, el factor de prueba de esa culpa y luego un tercer factor, que van a ser unas lesiones. Y esas lesiones las tenemos que unir con lo anterior, tiene que estar relacionado. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las lesiones? Cuando tenemos un accidente de cualquier tipo, vamos a tener distintos tipos de días, es como una hochita. Lo voy a contar de forma sencilla, es un poco más complejo, pero lo voy a contar sencillo. Sí. Si tenemos un accidente y acabamos en el hospital, y ese día dormimos en el hospital, tenemos 80 euros en nuestra hochita, cada día que durmamos en el hospital. Si nos dan el alta, pero el médico nos da de baja laboral y no podemos ir al trabajo, o sea, no estamos todavía bien, tenemos ese día 50 euros. Si estamos un mes de baja, 50 euros cada día, 30 días. Y entonces pasamos a otros tipos de... Bueno, esos podemos llamarlos días impeditivos. ¿Qué significa? Que estoy impedido claro, para mis funciones, ¿vale? Y el otro día una señora, claro, era jubilada, y me dice, pero yo no trabajo, ¿conmigo qué hacemos? Y entonces, claro, en el informe médico, si te ponen reposo domiciliario de actividades 15 días, ese es su día impeditivo, porque la mujer esos 15 días de reposo domiciliario, pues no ha podido hacer sus labores, o sea, también los tiene. Y llegamos al último tipo de días, que es el más común en accidentes de tráfico, que es días que tú puedes ir a trabajar, son días no impeditivos, puedes hacer tus funciones, pero no estás como antes, giras la cabeza y te duele, tienes cervicalgia, tienes lumbalgia, son días que tú estás en rehabilitación. Y te pautan rehabilitación, una serie de tiempo, vas 2, 3 días semana, y además una cosa que la gente no sabe y tiene que saber, es que cuando hay un accidente de tráfico, esa rehabilitación es gratuita. Eso es importante. Es gratuita. Mucha gente se queda en las lesiones, no reclama y no empieza este tipo de Repítelo por favor otra vez, Nacho, que eso es importante. Si nos da un coche y tenemos un accidente de tráfico, ¿sí?, la rehabilitación es gratis, pero es que ni siquiera la tienes que anticipar y luego reclamarla, es que es gratis. Hay una cosa que se llama convenio UNESPA entre todos los seguros, ¿sí?, y eso sí, tienes que buscar una clínica adherida, pero hay muchas en todos los municipios, y te hacen la rehabilitación y se hace el cargo al seguro. Es como el abogado. ¿Ya? El abogado para reclamar un accidente de tráfico es gratis. ¿Por qué? Pues todos tenemos en nuestra póliza la cobertura de defensa jurídica y tú puedes elegir al abogado. La rehabilitación también igual en este caso. También. Ajá. Entonces, al final la gente tiene un accidente, se rehabilita, tiene sus lesiones, tiene sus pruebas del accidente. En un accidente de tráfico es el parte amistoso y unas fotos, eso es lo normal que recomendamos a todo el mundo. Y luego también el nexo causal. ¿Qué significa eso? Significa que tú, si te das un accidente, te dan un choque con el coche, no me vayas a urgencias un mes después,
Claro, lógico. Porque has perdido Lógico. eso que llamamos nexo causal, Claro. que es que todo esté relacionado. Claro. Entonces, hay que ir a urgencias en el momento. Yo sé que a veces, cuando tienes el accidente, no te duele. Es muy normal. ¿Por qué? Y posteriormente sí. Eso es, Claro. eso es. Claro. Cuando tienes una lesión, normalmente en caliente, Claro, no no duele, duele. no duele. Y al día siguiente es cuando viene el dolor. No pasa nada. Según la jurisprudencia, hay 42 horas, hasta 70 incluso, para ir a urgencias. Y ahí se considera que hay nexo causal. Normalmente los dolores vienen al día siguiente O sea, tenías 42 horas. o 70, O hasta 70, 70, hasta 70. más o menos. Vale. Entonces lo que se recomienda, según te estoy entendiendo, es que en el mismo momento que te pasa algo, si puedes, que vayas ya directamente. Sí, Eso sí. es lo más recomendable. Pruebas, irte al médico, si ese día estás perfecto, vale, espérate al día siguiente, en frío seguramente te dolerá, te vas al médico, te dan un par de urgencias, te buscas tu abogado, tu clínica, un spa, a rehabilitar, te van a dejar estupendo. Además, las rehabilitaciones suelen ser manuales, también te ponen con estímulos eléctricos. ¿Ya? Y una rehabilitación de un accidente leve suelen ser 2 meses. Luego una lesión grave te puedes tirar 1 año. Yo me rompí el peroné y me tiré rehabilitando 6 meses, cosas así. Pero lo importante es entender que si alguien te causa un daño, te tiene que indemnizar por ello. Claro, es reclamable. Eso es fundamental. Claro, es reclamable. Oye, nos queda poco tiempo, pero te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando, lógicamente, de los accidentes y lo estás dejando muy claro, por cierto, pero ¿y qué hacemos con los listillos? Porque también hay los que se quieren aprovechar. Bueno, yo he esto es escuchado, España. yo he escuchado, no sé si es una hipérbole, si no, tú me corriges, en que ha habido casos en los cuales la persona se ha tirado al coche directamente para que le pille Sí, sí. y Bueno, luego reclamar, ¿no? En el sector son muy conocidos los famosos rotonderos. Rotonderos, cuéntanos cómo va esto, los rotonderos. Los rotonderos son personas que llegan a una rotonda, Sí. empiezan a dar vueltas Sí. hasta que alguien les da. Ah, Sí, sí. del Y- nombre rotonderos. Sí, sí. Y hay rotonderos, pues como en la picaresca española en todos los sitios, que también nos pasa con las herencias. Con que eso, consejo de Dios a todo el mundo también, tener testamento, todo el mundo, por favor. Oye, habla un poquito de eso, de lo del testamento. Háblanos un poquito de ese tema, Sí, la importancia porque de eso. La gente no tiene testamento. Nadie cree que se va a... No por eso, sino porque no entienden la importancia de tenerlo. Ya, o sea, al final, si quieres premiar a un hijo o a otra persona sobre otro, tiene sentido. Pero la gente que va a dejar todo a partes iguales no ve el sentido a tener un testamento. Y yo voy a explicar el sentido. Y es que cuando a alguien le pasa algo, si no tienes testamento, se hace de una forma distinta. Una forma que es difícil. Y tenemos que publicar en el BOE una herencia ab intestato y dejar 30 días para ver que vengan los herederos. Hablando de listillos, hay mucho listillo que en esos 30 días que hemos publicado ese llamamiento se presentan y dicen, yo soy su hijo. Ahí va. O me das 10.000 euros o yo soy su hijo. Y te Fíjate- bloquean la herencia. Fíjate años. qué curioso lo que estás contando Años, ahora mismo. años. Sí, bueno, se hizo conocido el caso de Dalí, que estaba enterrado, le tuvieron que sumar para hacer una prueba de ADN. Sí, Y tú efectivamente. imagínate si te incineran. A ver cómo te hacen la prueba. Claro, entonces, todos, por favor, tener testamento es fundamental, porque ayuda mucho, o sea, la herencia a los herederos va a ser más económica. Todo y más rápido. Vas a ahorrar baches y hay mucha gente que no lo tiene y es fundamental y es muy barato. Tener testamento son 50 euros o 60. En este programa en varias ocasiones, bueno, muchísimas ocasiones, sobre todo cuando encuentro a personas que, como es tu caso, ¿no?, que se nota que aman lo que... A mí me gusta mucho cuando estoy con personas así, ¿no?, que se nota que aman lo que hacen, porque vuelvo a repetir, cuando una persona ama lo que hace, eso al final funciona y hace felices a los demás. ¿Eh? Tú fíjate lo que comentabas al principio de la entrevista, tú decías que cuando una persona llega a ti, llega con el problema de su vida, y es que es real. Es que, por ejemplo, hablando del divorcio, la gente no sabe el daño emocional que puede causar un divorcio. Sí, sí. Si tú llegas a esa persona, que me imagino que en vuestro caso, aquí el protagonista eres tú, pero bueno, permíteme un momento. Si llegas a una persona y un abogado en este caso, y ves que es un abogado frío, que solo se preocupa de la parte a ver cuánto me va a quedar a mí, a ver,
yo creo que eso, aparte de lo que uno lleva ya de por sí, llámese divorcio, llámese un accidente grave, llámese que un hijo se la ha matado en un accidente, como tú comentabas antes, eso creo que, por supuesto, demoraliza mucho a la persona, ¿no? Y al revés, si llegas a esa persona y ves que es un abogado profesional, como es tu caso, y además emocionalmente te está entendiendo, pues creo que eso también te da muchas más alas para decir, venga, yo voy a hablar con esta gente. Sí, pero también tiene un problema eso. Cuéntame. Pues que mi problema es que yo no he trabajado nunca. No he trabajado. Porque mi trabajo es mi pasión. O sea, yo cuando voy el lunes a trabajar es un hobby. O sea, lo disfruto. Para ti no es trabajo. No he trabajado. De verdad, trabajo viene de laborar y viene es sinónimo, es esfuerzo, la traducción. Yo nunca me he esforzado porque me apasiona. O sea, lo hago con gusto. Claro, cuéntaselo a la que tengo en casa y a mis hijas, claro. que al final cuando algo te apasiona tanto, te absorbe mucho tiempo. Y hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay que tener el equilibrio perfecto e ir jugando con él cada día, porque cuando es una pasión tan grande en casa, ojo. Pues algo que bajo mi punto de vista, que creo que no es mío la frase, pero alguien muy sensato escribió: asegúrense de las cosas más importantes. Eso es. Asegúrense de las cosas más importantes, es decir, hay que evaluar. Sí. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Mi trabajo, mi pasión, mi familia. Sí. Entonces ahí hay que ser equilibrado y poner en primer lugar las cosas más importantes. Totalmente. Las demás luego vienen. Totalmente. Ha sido un placer tenerte en el programa. Bueno, Sabía, desde el primer momento en que ya te das cuenta, con un simple WhatsApp ya te das cuenta, puede parecer un poco prepotente, pero no, es la realidad. En un simple WhatsApp, cómo te contestan, a veces los WhatsApp son muy tal, pero cómo te contestas, sabía que iba a tener un buen rato, iba a pasar un buen rato contigo. Sí. Vamos, ¿qué hemos estado? ¿Un minuto? Yo creo que menos, 30 segundos. Al menos la percepción ha sido así. Nacho, ha sido un placer tenerte aquí y a todos vosotros, ya sabéis, cuando queráis estar con un buen profesional, lo digo porque lo estoy sintiendo que es la realidad, si no, no lo diría a mí, huyo de la mentira, Pues Servilegal. Servilegal, damos otra vez más la página web www.gruposervilegal.com. Será un placer atender a todos los televidentes y el placer ha sido estar aquí y poder aportar valor, que es de lo que se trata, de que hemos enseñado algo y gracias a lo que hemos dicho, si a alguien le pasa algo, que esperemos que no, pero va a tener muchas más oportunidades de reclamar y de pagarse las vacaciones, gracias a que le haya pasado eso que no tendría de pasar. Pero un síntoma más de cordura en este mundo de locura. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias. Que si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar aquí de nuevo en otra edición, en otra emisión de vuestro programa, el Se Buscan Locos por la Cordura.